pero rápidamente una revisión, sobre todo para refrescar un poco las cosas que nosotros vemos en el caso de estos pseudotumores intracraneales o en el caso de hipertensión endocrinal benigna. Es una condición donde hay una presión elevada, intracraneal elevada, y los síntomas asociados entonces a este síndrome hipertensivo, que van de dolor de cabeza, vómitos y los hallazgos que pudiesen ustedes encontrar en la parte oftalmológica. Es bueno señalar que este espectro va en dos tipos de patologías, en lo que tenemos como el pseudotumor cerebral y lesiones expansivas, que no la vamos a ver aquí, pero que no son realmente un tumor, aunque hoy día se está clasificando también lo que se llama el pseudotumor inflamatorio, que es una real lesión intracerebral, pero que no tenemos hasta que se hace la patología, no sabemos que realmente se trata de este tipo de patología. Y ahora, a ver, ahora sí. Pues tenemos como bien se señaló ya previamente, no vamos a encontrar en estos pacientes dilatación del sistema ventricular. Lo que vamos a tener nuevamente son ventrículos en hendidura, unos ventrículos pequeños, asociados entonces a los hallazgos que vamos a encontrar a nivel de globo ocular y otra sintomatología intracraneal, y eso nos va a dar entonces el diagnóstico de un pseudotumor cerebral, en este caso primario. Aquí hablamos un poco de la incidencia. El caso que presentó la doctora es un caso atípico, se trata de un hombre, pero nuevamente esto es típicamente una patología de mujeres en una relación de 8:1 y una incidencia de 0.9 o 2.4 por cada 100.000 habitantes. El factor de sobrepeso, que ya se ha tratado y se ha mencionado aquí bastante, y una serie de síntomas clínicos que van desde el dolor de cabeza, la pérdida de visión, el tinnitus pulsátil. Eso es un signo importante. La doctora con frecuencia cuando nos envía a sus pacientes, y si ustedes tienen ese tinnitus pulsátil, nosotros como radiólogos tenemos la obligación de ir a buscar trombosis de seno transverso. Eso tiene que irnos a hacernos inmediatamente y sugerirle que aún no lo encontremos en la resonancia convencional, sugerir probablemente una venografía por resonancia para poder descartar trombosis del seno. También hay dolor de espalda, alteraciones del espectro cognitivo y la diplopia horizontal. Aquí un poco para señalar un poco cómo el flujo del líquido cefalorraquídeo. Ustedes bien todos conocen los plexos coroides y secretado el líquido cefalorraquídeo por el plexo coroides. Entonces, esos diferentes niveles de gradiente de presión a través del sistema ventricular hace que ese líquido fluya desde los plexos coroides hasta el sistema ventricular y posteriormente drenando hacia el espacio supraranoideo a nivel de la médula y la columna, y cómo se reabsorbe ese líquido a través de las vellosidades aranoideas, de nuevo para retornar al sistema venoso circulatorio. Esto está muy de moda y en boga, lo que son los linfáticos. Nosotros con muchísima frecuencia hablamos de los espacios perivasculares de Virchow-Robin. Yo les estimulo que lean mucho esto, porque esto es una cosa que está hoy en día, sobre todo en el área con los neurólogos, y realmente el valor que tienen la presencia de los espacios perivasculares de Virchow-Robin y las alteraciones que puede haber en el famoso sistema linfático, que no es más que justamente el sistema linfático que tiene el sistema nervioso central. Una imagen, aquí vemos cómo se esquematiza el tema de la hipertensión, el incremento de la presión
o puede ser porque hay un incremento en la producción de líquido cefalorraquídeo o en este caso una disminución en el drenaje del líquido cefalorraquídeo y señalando aquí como el seno sagital que pudiese afectarse las vellosidades propias para reabsorber el líquido y va entonces al final sea por sobreproducción o en este caso que es lo más común, que es la disminución del drenaje del líquido cefalorraquídeo, va a condicionar entonces el síndrome hipertensivo. Una imagen, esto esquematiza parte de lo que acabamos de hablar y cómo tenemos estos defectos en una imagen de venografía en un plano coronal. Fíjense que hay estas muescas, esta reducción de calibre significativo, más de un 50% aquí prácticamente completo en el lado derecho de los senos transversos. Hablando un poco de la cefalea asociada a la hipertensión intracraneal, ustedes saben mucho más que yo que lo pueda saber sobre esto, pero señalar de nuevo lo más importante, el tinnitus pulsátil y el papiledema, que es un diagnóstico que nos van a dar ustedes como oftalmólogos o que nos podría dar el neurólogo y que nos lleva entonces a investigar la posibilidad de trombosis o búsqueda de otros signos en neuroimagen. En resumen, los hallazgos en neuroimagen va desde la silla turca vacía o un aranidocele intracelular, que no es más que esa depresión propia que va a tener la hipófisis condicionado por la hipertensión endocraneana y ese espacio subaranoideo que va a protruir a través del diafragma celular y empuja la hipófisis en el interior de la silla. Los espacios subaranoideos periópticos que van a estar distendidos. Se va a aplanar la esclera posterior, el nervio óptico va a protruir en la papila y también en el vítreo y las trombosis de los senos transversos. Son los hallazgos que nosotros tenemos que ir a buscar cuando tenemos la sospecha. Es importante que aquí un poco para resumir, cuando se ha hablado del consenso en el manejo y el diagnóstico, el tratamiento de la hipertensión idiopática intracraneal, de nuevo recordar los signos de neuroimagen. Y esto es importante, estamos hablando de que el parénquima cerebral es un parénquima normal, no vamos a tener ningún hallazgo, no hay lesiones de origen vascular, no tenemos los ventrículos como un signo, van a tener el aplanamiento de los ventrículos, pero no hay lesiones tumorales, no tenemos defecto de masa, no hay deviación de línea media, así que es un cerebro esencialmente normal, excepto estos hallazgos. Para nosotros, a veces se hace muy laxo el tema de ver pequeños aumentos en la cantidad de líquido en la vaina de los nervios ópticos, sobre todo en el origen. Y asociar esto a cuando encontramos hallazgos, aunque sea muy pequeño, aunque sea menor al 50% de ese aranidocele intracelular. Ojo, y ahí Adalgisa con mucha frecuencia nos reenvía a los pacientes porque esos dos hallazgos tienen que ser como una banderita roja para nosotros. Y puede ser que no sea absolutamente nada, pero yo creo que es obligación nuestra siempre señalárselo a ustedes. De ahí en adelante, pues, seguir entonces la investigación del lugar. Un poco en este diagrama de flujo, ya la doctora lo mencionó cuando hizo la presentación, pero es obligatorio que indiquemos de que tenemos identificación de papiledema, pues una imagen, sea una tomografía, si es con lo que contamos, podría intentarse hacer una tomografía de órbitas y podemos buscar ciertos hallazgos. Siempre buscar, hoy día los tomógrafos tienen todo la reconstrucción sagital y por tanto identificar los hallazgos en la silla turca, pero preferiblemente y siempre que contemos una resonancia magnética con venografía. Desde el punto de vista de nosotros,
Cuando tenemos una imagen, la imagen de cerebro, pues lo que va a excluir es que haya una causa secundaria. Sabemos que la condición sine qua non es que no exista una patología intracraneal. En el caso de la resonancia de órbitas, vamos a identificar los hallazgos que ya le señalamos. Y la venografía por resonancia, pues confirmar la presencia de las trombosis de senos, sobre todo los senos transversos. De nuevo, ya habíamos mencionado esto. Es importante que tengamos este hallazgo también, lo que es el incremento en la tortuosidad del nervio. Normalmente, aunque contemos con unos cortes muy gruesos, casi siempre vamos a tener un plano en axial y en sagital en que vamos a poder encontrar el nervio y visualizarlo en todo su trayecto. Sin embargo, estos son nervios que son tortuosos, son irregulares. Si esa tortuosidad también en el plano horizontal o en el plano transverso es más significativa, entonces también debe llamarnos la atención. Y sobre todo el realce del nervio. Y ese pequeño detalle que tiene que ver con, sobre todo en el origen cercano a la porción proximal intraorbitaria del nervio, que el incremento en la cantidad de líquido en la vaina del nervio. La protrusión intraocular de la cabeza, que es un hallazgo que no siempre señalamos, y la estenosis de los senos. Un poco para presentar las imágenes ya de lo que habíamos hablado, pues esto no es más que una silla turca vacía o un aranedocele intracelular. Fíjense cómo el aplanamiento, la línea hiperintensa que encontramos en el interior de la silla, que corresponde a la hipófisis laminada y desplazada en el fondo de la silla. Esto en un plano coronal, secuencia T1 contrastada. La hiperintensidad de la hipófisis que realza de esa manera, y lo que vemos como negro o hipointenso, que es el líquido cefalorraquídeo protruyendo a través del diafragma celar. Debemos, el intento de que siempre señalemos si es una silla turca vacía completa, en el caso de que más del 50% del volumen de la silla esté ocupado por espacio subaracnoideo, o una silla turca parcial. Una silla turca vacía parcial, que sería menor al 50%. Otra imagen de trombosis del seno en una reconstrucción en un plano coronal. Fíjense cómo tenemos el seno longitudinal, el torcular, aquí venas corticales, y el seno transverso derecho, cómo reduce de manera significativa. Apenas hay una opacificación filiforme, lineal del seno, y también ya defectos en el codo y en el seno sigmoideo, señalando la trombosis, en este caso unilateral. Hallazgo a nivel orbitario, el aplanamiento de los globos en la parte posterior, el incremento del grosor del nervio óptico, de la vaina del nervio óptico, la tortuosidad, que ya la habíamos señalado, y el realce del nervio, y la protrusión intraocular de la cabeza del nervio. Eso es importante, fíjense que lo señalamos aquí, es una condición sine qua non el hecho de que esté aplanado la porción posterior. Y es un signo que nosotros tenemos que identificar y tenemos que señalárselo. Ustedes, ese es nuestro deber. Aquí vemos dos imágenes en axial. Estas son imágenes para visualizar órbitas en secuencias T2. Ya es un volumen, unos cortes mucho más finos, y nos permiten entonces ver cómo hay un incremento en el líquido, en la vaina de los nervios, en todo el trayecto de los nervios en el segmento de las órbitas. Aquí la tortuosidad y cómo también protruye y deforma, además del aplanamiento del aspecto posterior, sobre todo en el ojo derecho. Plano coronal y axial. De nuevo, esta imagen es muy bonita, como el nervio, en un plano coronal, el nervio solamente deberíamos ver esa zona central negra, y prácticamente hay líquido, pero es muy escaso, y por tanto en la resonancia
secuencias de resonancia de 3 Tesla podríamos ver una pequeña cantidad de líquido, pero en las imágenes convencionales de 1.5 no deberíamos de ver este líquido. Sin embargo, es un aumento significativo en la cantidad de líquido bilateral, y el nervio también se muestra, el nervio derecho, predominantemente irregular y un poco de engrosamiento, y estas imágenes del aplanamiento, que es mucho más evidente. Otro ejemplo que ya habíamos señalado, y creo que es un poco más de lo que ya habíamos mencionado. Importante una imagen de cómo el nervio va también a realzar, sobre todo en la periferia, en este caso en el ojo derecho. Y la tortuosidad. Fíjense cómo este nervio, aparte de estar engrosado, en vez de en un plano totalmente horizontal, el nervio, sin embargo, en el plano sagital aquí estamos viendo un nervio que se engruesa proximalmente y se hace irregular, se acoda y luego tiene ese trayecto tortuoso. Y estos son otros hallazgos que pasamos a veces desapercibidos, sobre todo en el Cabo de Meckel. Estos aumentos en volumen, fíjense qué significativo están estos cabos aumentados de tamaño, y corresponden a meningoceles o meningoencefaloceles, en este caso son meningoceles, por también la hipertensión. Los cambios que se va a ver en la secuencia de Flair es significativo, secuencias T2 volumétricas y secuencias Flair que nos van a partir lo más fino posible. Si tenemos una imagen, una máquina de 3 Tesla, preferiblemente tengamos hacer volumen en Flair. En la secuencia, en las imágenes de 1.5 Tesla, a veces el Flair no es, cuando hacemos un volumen no es una bonita imagen y vamos a perder resolución, y preferimos entonces hacer unos cortes habituales, tratar de hacer cortes un poco más finos pero no volumen, para evitar esa pérdida de señal que nos va a dar. Y ya lo que señalaba tanto el doctor Puey hace un rato de cómo, y la doctora Corona, cómo los ventrículos tienden también a lucir en hendidura. Y es un signo que no vemos tan frecuentemente, pero el tamaño, el incremento en el tamaño de las venas emisarias occipitales, que también nos puede ayudar a pensar en esta patología. Gracias.